Hola, buenos días, soy Albert Palomar, esto es Apirama Studio y hoy vamos a hablar de plugins. En el mundo de la grabación ha habido tres grandes revoluciones. La primera fue el multipistas. En las primeras grabaciones de la historia, para grabar un disco se alquilaban dos habitaciones de un hotel. En una se ponía un solo micro, en la otra se ponía el equipo y se grababa. Y como solo había una pista, para calcular los volúmenes de los instrumentos, los músicos tocaban todos a la vez, y si querías que la batería no sonara tan fuerte, la ponías detrás, si querías que el contrabajo que sonaba flojo sonara más fuerte, lo ponías para adelante, y un poco mezclabas moviendo los músicos. Cuando empezó la grabación multipista, todo esto se hizo mucho más fácil, ya podías grabar en diferentes días una misma canción, podías hacer pequeñas ediciones. La segunda revolución fue el audio digital, cuando se empezó a utilizar ordenadores y no cinta para grabar. Con mucho menos presupuesto y un ordenador y una tarjeta de sonido, tú ya podías empezar a grabar tus canciones o tus discos. Y a mi entender, la tercera gran revolución fueron los plugins. Porque gracias a los plugins ya no necesitabas decenas de miles de euros en cacharros para tener un sonido top. Con una buena colección de plugins que te costaban una décima parte de lo que costaba el cacharro analógico, podías empezar a hacer unas mezclas top. ¿Por qué los plugins fueron una revolución? Porque, por ejemplo, antes un estudio grande tenía 6, 7, 8, 10 compresores. En una mezcla ponían el más bueno a la voz, el segundo más bueno a la caja, y un poco ponían los compresores que tenían en los canales que tenían y un poco de más importante a menos importante. Porque en una grabación de 24 pistas, la mayoría de estudios no tenían 24 compresores. Por ejemplo, un compresor analógico bueno suena 10. Un compresor de DAW malo, de plugin malo, suena 7. Pero un buen conversor de plugin emulando el real puede sonar un 9. La verdad es que comprobando un cacharro analógico con su plugin sónicamente en unos buenos monitores sí que se nota algo la diferencia, pero en unos monitores más normales se nota muy poco la diferencia. Un compresor en rack que vale más de 1000 euros, su versión en plugin a lo mejor vale 100 euros o menos, pero ese plugin lo puedes meter en las 30 y pico pistas que tienes en tu proyecto. Pero si lo tienes en rack, solo lo puedes utilizar en una pista. Ahora te voy a contar un poco los plugins que yo utilizo y para qué los utilizo. Pero antes que nada te quiero aclarar un par de cositas. La primera, en este canal ya la he dicho muchísimas veces, menos es más. Como menos plugins, mejor. No tienes que poner un compresor en todas las pistas, no tienes que poner un ecualizador en todas las pistas. Antes de meter cualquier plugin, escucha la pista, piensa, razona bien qué es lo que necesita, piensa en cómo llegar a lo que tienes en la cabeza con los mínimos plugins y procesos posibles y luego hazlo. ¿Por qué te digo esto? Repito, porque hay instrumentos que no necesitan ecualización y hay instrumentos que no necesitan compresión. No metas un ecualizador y un compresor en todas las pistas, porque cada proceso, cada plugin, cada clic que le metes en el plugin, cada perilla que le das en el plugin es suciedad, es ruido. Un plugin es un aliado y una losa, piensa en esto. Te puede ayudar a esculpir un sonido, pero a la vez te lo está degradando siempre. Todos los plugins degradan, ensucian, todos. Ensucian y degradan muy poquito. Si tienes muchos plugins, vas a tener mucho ruido, mucha suciedad. Si tienes pocos, vas a tener más claridad. Y la segunda cosa que quiero comentar respecto a los plugins, no te dejes engañar por los ojos. Escúchalos, porque hay muchos que visualmente son muy molones y otros que visualmente son feos pero suenan mucho mejor. Y tercer consejo, no te dejes engañar por los plugins mágicos. Por ejemplo, yo no soy muy fan de los plugins que emulan cinta, porque sí son muy molones, lo abres y te sale una foto de una grabadora de cinta y te sientes como si estuvieras en los 70 grabando las Rolling Stones, pero el grupo que estás grabando, mezclando, no son los Rolling Stones, y realmente estos plugins tienen un efecto que se llama eye candy, ¿no? Es como ojo caramelo, porque claro, tú ves lo molón que es visualmente el plugin, sientes que va a sonar mejor, pero muchas veces no suena mejor. Bueno, pues si os parece, nos metemos en Logic, abro los plugins y os cuento un poco qué plugins utilizo. He dividido un poco los plugins que utilizo entre plugins de EQ, plugins de compresor, plugins todo en uno, que no me gustan, como he dicho antes, los plugins mágicos, pero hay algunos que sí que me gustan, el plugin de reverb que utilizo y un plugin de sintetizador que me flipa. Empecemos por los plugins de EQ. Hay dos tipos de ecualizaciones, la ecualización de quitar, la ecualización quirúrgica y la ecualización de sumar. Siempre que nos enfrentemos en una pista en la que hemos de esculpir la ecualización, primero lo que hacemos es quitar lo que no nos gusta
Y luego, si hace falta, lo que hacemos es sumar cosas que estamos buscando. Hay un plugin que utilizamos todos, yo también utilizo porque es que va muy bien, suena muy bien y es muy práctico. Y es un plugin que es el FabFilter Pro Q3. Con el FabFilter Pro Q3 tienes un analizador de espectros donde ves las frecuencias que está pasando con ellas, puedes poner muy fácilmente los filtros pasa altos y pasa bajos, puedes seleccionar muy fácilmente las frecuencias que quieres sacar, abriendo y cerrando la Q de una manera muy fácil, y si le das a la redondita esta y le das a los cascos, te marca solo esta frecuencia en solo y puedes escuchar en solo hasta buscar la frecuencia exacta que no te gusta para quitarla. Con estos plugins generalmente nunca damos, siempre quitamos. Ahora os voy a mostrar los plugins que utilizo para esculpir sonido, para dar graves, medios, agudos, cuando quiero más agudos, cuando por ejemplo una voz quiero un poco más de aire, pues el que hasta hace poco era mucho de plugins estilo Pultec, que son a válvulas, pero últimamente el que utilizo casi siempre es un plugin de Arturia que emula el ecualizador del NIF 1073 y me encanta. He utilizado antes el de Waves y muchos otros, pero este de Arturia me encanta. El aire que tiene en los agudos me encanta, el grave que tiene me encanta, el filtro está muy bien hecho, puedes apretar el previo y dar un poco de distorsión armónica, y este plugin últimamente lo estoy utilizando en el 90% de pistas y algunos buses. El siguiente plugin ecualizador que me gusta mucho utilizar es de Waves también, el que emula el API 560, es un poco más preciso que el de Arturia que os he comentado antes, y muchas veces también lo utilizo y me da buenos resultados. Es un plugin muy antiguo, pero que suena muy bien. Y sobre todo en los medios, en las frecuencias medias, otro plugin que también es muy antiguo, pero que a mí me funciona muy bien, es el de SSL de Waves. Sobre todo en los medios me gusta mucho cómo actúa, y a veces cuando tengo ciertos problemas en alguna voz o algún instrumento por los medios, me parece que con este me es más fácil quitar la frecuencia o sumarla. En las voces y a veces en baterías casi siempre pongo DSers, y los dos que más me funcionan es el Pro DS de FabFilter, porque si os fijáis, cada vez que hay una S te lo marca, y el otro que también funciona muy bien es el de Waves, porque desde aquí puedes ajustar la frecuencia, y a veces, por ejemplo, cuando hay baterías que le dan muy fuerte al hi-hat, al charles, con este DSer puedes buscar la frecuencia y en los overheads quitar un poco ese charles tan fuerte que te está sonando en la mezcla. Dentro de los plugins mágicos que os decía, hay uno que utilizo muy pocas veces, pero a veces, sobre todo en mezclas de gente que ha grabado fuera del estudio, me va muy bien, es el Waves R-Bass, que te añade unos graves que, por ejemplo, como os comentaba, músicos que se han grabado en su home studio, por ejemplo, un bajo grabado a línea con una tarjeta de sonido sencilla que no tiene mucho grave, el grave extra que te da este plugin a mí me satisface. El siguiente plugin lo he metido en el saco de la ecualización porque no sabía mucho dónde ponerlo, pero es un plugin muy sencillo que se llama Clone Helm BUMET. En realidad es un simple boometer, pero tiene una función que a mí me encanta, sobre todo para masterizar, que es, como veis aquí debajo, tiene un mono maker que tú le marcas la frecuencia, esto en buses de baterías o en mastering o en bus masters, tú le dices, por ejemplo, que de 140, tú le marcas 140 y todo lo que es de 140 para abajo te lo hace mono. Lo que se consigue al reducir un poco el campo estéreo en las frecuencias graves y hacerlo más mono es tener mucho más espacio en el estéreo para las frecuencias agudas. En el apartado de compresión vais a ver que me complico muy poco la vida porque solo utilizo un plugin. Es el Presswork de UE. Es un plugin no muy conocido, pero tiene un par de cosas que a mí me flipan. Bueno, tiene un threshold como todos los compresores, aquí tienes el ratio, el ataque, el release, pero tiene un dry wet con el que puedes hacer compresión paralela y, por ejemplo, puedes machacar un bus de batería y mezclar la señal
limpia de la batería sin procesar con la señal comprimida o ultra comprimida y así mantener el punch y tener la compresión sin tener que crear buses paralelos, etc, etc. Además, otra cosa que me gusta mucho de este plugin es que tiene un filtro y tú le puedes decir a partir de qué frecuencia quieres que actúe el compresor. Por ejemplo, estás haciendo un bus de batería, le dices a partir de 120 y así no te comprime tanto los graves. Porque otros plugins que no tienen esto, por ejemplo, yo utilizaba mucho el plugin SSL porque tiene el glue este mágico, que sí lo tiene, porque si tú pones el compresor SSL de Waves en un bus de baterías, sí que el sonido resultante tiene un glue muy bonito, yo lo he utilizado durante muchos años, pero si escuchas el grave del bombo, se come mucho bombo. Además, el plugin este tiene un sidechain, tiene saturación, bueno, un montón de opciones, tiene MS, tiene un montón de opciones que a mí me hace la vida mucho más fácil. Y por esto este plugin lo utilizo en el 90% de pistas. El otro plugin que utilizo solo para guitarras eléctricas y a veces bajos es el CLA3A de Waves, que no sé por qué, pero a mí en guitarras eléctricas me da una garra, me da una distorsión armónica que me gusta más que cualquier otro plugin y utilizo este. Plugins todo en uno o plugins mágicos. Hay uno muy sencillo, pero que a mí me funciona muy bien, que es el CLA Vocals de Waves. Este plugin os lo recomiendo mucho para voces porque hace magia. El primer control, el de graves, siempre lo tengo desactivado porque yo ya he esculpido mi ecualización. El control de agudos, a veces le doy un poco más de aire a la voz porque a mí me gusta cómo suena. La compresión que tiene es una compresión muy sencilla y que está muy bien lograda, y para algún proyecto o algún coro o alguna cosa, ¿por qué no tirar de aquí? Yo no tiro mucho, pero ¿por qué no tirar de aquí? La reverb que tiene no es flipante, pero es funcional, yo casi siempre la tengo desactivada, y a mí me gusta mucho utilizar de este plugin el delay, porque muchas veces pongo delay y lo pongo a quarter y me da un rollo analógico que me gusta mucho, y es un delay que pongo en muchas voces que me mola. El último parámetro te hace un poco la voz más estéreo, te pone como una especie de choros y no me gusta. Pues solo con estos 2-3 parámetros, o sea, un poco de aire, un poco de compresión si le quiero más o no, y el delay o no, o hasta solo activando el plugin y dándole un poco de agudos, ya la voz flipas. Otro plugin de estos mágicos todo en uno que casi todos no me convencen y este me ha convencido un poco es el CLA Mixdown. Es un plugin pensado en buses de batería, buses de guitarra. Y lo que hacen los buses a mí me gusta, lo utilizo muy poco, sobre todo cuando estoy en un bus que no sé qué me pasa y quiero probar cosas a ver si llego a buen camino. Muchas veces este plugin, pues el glue que tiene de compresión me gusta, la distorsión armónica que tiene me gusta, los graves no me gustan mucho, pero es un plugin que utilizo a menudo. El siguiente plugin de estos todo en uno es un plugin que es una pasada. Yo lo utilizo poco, porque utilizo más los plugins que os he comentado antes. Pero si os queréis comprar vuestro primer plugin, compraros este. Lo hace todo. Este plugin es el Scheps Omnichannel. Os hablé de Andrei Scheps en algunos vídeos. Es un productor que ha trabajado con un montón de grupos top y es un tío que es capaz de, con solo un portátil y plugins, mezclarte un disco que vende millones de copias. Pues con este plugin lo puedes hacer todo. Tienes primero distorsión armónica, más o menos distorsión, luego tienes una puerta. Yo no utilizo mucho puertas en batería, solo en casos extremos, no me gustan las puertas. En directo puede que funcionen, pero en estudio no me gustan las puertas. Pero es la puerta que mejor suena que he probado nunca. Tiene un deesser que funciona muy bien, no es flipante, pero funciona muy bien, una ecualización que funciona muy bien, un compresor con 3 tipos de sonido, pues VCA, FET y óptico, que tiene un sonido muy bueno, y un montón de opciones. A lo mejor voy a hacer un vídeo hablando solo de este plugin, porque ya os digo, si no tenéis ningún plugin y queréis comprar vuestro primer plugin, este lo hace todo. Bueno, o casi todo. Este plugin tiene una función oculta que se llama FP y otra que se llama PR. FP es fregar los platos. Tú le das a la función FP y automáticamente los platos que tienes sucios en la cocina se empiezan a fregar. Y la función PR que tiene este plugin, si tú le das a la función, te pliega la ropa. Están haciendo una actualización de este plugin que es el PPL, que también te la plancha, te la pliega y te la plancha y luego te la pliega. Como os digo, es un plugin que lo hace casi todo. Plugins de reverb, solo utilizo uno. No es el que mejor suena, pero a mí me encanta cómo suena.
es el Valhalla Vintage Bird. Tienes un mix para hacer un poco de reverb paralela, tienes el pre-delay, el decay, el sonido es muy bueno. Con el mod puedes modificar un poco el sonido y súper interesante, tiene un high cut y un low cut. ¿Por qué es súper interesante esto? Porque como os comenté en los dos vídeos de 10 trucos para cómo hacer vuestra mejor mezcla, nunca tenéis que poner la reverb en la pista. La reverb se pone en un bus de reverbs y mandáis el porcentaje de pista que queréis a esa reverb, que a esa reverb la tenéis con el mix al 100%. Y claro, cuando en el bus de esa mezcla donde hay la reverb os llegan las cajas, las voces, las guitarras o lo que sea, el plugin de reverb, el que uséis, os reverbera todo, pero también os reverbera cosas que no os interesan, como son, por ejemplo, los graves. Muchas veces me preguntáis, es que he hecho una mezcla, he limpiado las pistas, pero hay un fango en el medio, hay como una suciedad, y muchas veces esta suciedad viene de esta, porque mandáis un montón de cosas al bus de reverbs, y hay un montón de reverb en los graves que no se utilizan mucho y que no suenan bien. Entonces, con el filtro pones, por ejemplo, pues el low cut a 330 Hz para decir algo, o lo vas a hacer con las orejas, escuchando, pero lo pones a 300 por decir algo, todo lo que le llega por debajo de 300 Hz no le afecta a la reverb. Y ahora, para terminar, vamos a hablar, el último plugin es un plugin que se llama Diva, de la marca UE, es una gente que hace unos plugins brutales, el compresor que utilizo es de esta marca, y os cuento un poquito. Yo no soy ningún fan de sintetizadores analógicos y me fliparía serlo. ¿Por qué? Porque cada vez que en el estudio ha venido alguien con un sintetizador analógico es flipante. O sea, la diferencia entre un sintetizador analógico y un sintetizador digital es la noche y el día. Es como tocar un piano de verdad, un poco desafinado, en un conservatorio lúgubre, que estás tú ahí, que estás sintiendo las teclas, o estar en una habitación con un teclado MIDI malo, poniendo un plugin de un Steinway de 10.000 euros. No es lo mismo. Pues un sintetizador analógico es esto. Los sintetizadores analógicos, los graves, los agudos, están vivos. Cada día suenan diferente, con la humedad, con la temperatura. Es como un violín, un sintetizador analógico. Y nunca había escuchado un plugin de sintetizador con un rollo analógico que a mí dijera, hostia, es que me gusta. Me sonaban todos de plástico, me sonaban todos de mentira. Y el sintetizador Diva, los sonidos que tiene, a mí me suenan de verdad. Me falta por probar de la marca UE, tienen uno que emula... Me falta por probar un plugin de la marca UE que emula el Prophet 5, el David Smith Prophet 5, que es el sintetizador que utilizan Radiohead, por ejemplo. Estoy seguro que va a sonar muy bien y creo que está a lo mejor que este. Si conoces algún otro sintetizador que tenga un rollo analógico y me lo quieres decir, coméntamelo porque no soy ningún experto y en esta comunidad de Aviram Studio estamos todos para aprender, yo el primero. Y nada, lo que os quiero remarcar más en este vídeo de plugins, como os he dicho siempre, menos es más, pocos plugins. Estáis viendo que yo ecualizo con uno o dos plugins, comprimo con un plugin o dos, tengo una reverb y con esto lo hago todo. Prefiero dedicar horas a escuchar y cacharrear que horas a ir viendo plugins y esta pista la hago con esta reverb, esta pista lo hago con este ecualizador. A mí esto no me funciona. Como os comenté en otros vídeos, el de mezcla, hay el productor Diógenes, ¿no?, que acumula pistas, que acumula efectos, que acumula plugins, y los productores minimalistas. Pocos efectos, pocas pistas y que suene potente. Pues nada, hasta aquí el vídeo de plugins. Si tienes cualquier duda sobre sonido, pues me puedes mandar un correo electrónico que está aquí debajo, o me puedes dejar en comentarios dudas que tengas. También, por favor, si utilizas algún plugin que es brutal, que a ti te flipa, que no lo he comentado en el vídeo este, coméntanoslo en los comentarios, así todos aprendemos. Y si te ha gustado el vídeo, pues dale a like, compártelo con tus amigos. Una cosa, seguramente este agosto no voy a colgar ningún vídeo más porque me voy de vacaciones y porque quiero hacer otras cosas. Y al septiembre voy a volver con más contenido porque tenemos un montón de vídeos pendientes. Por ejemplo, el vídeo de la mezcla ganadora. Si os acordáis, hace unas semanas hice un concurso, me mandasteis mezclas y escogí una. Esta canción aún tengo que mezclarla y quiero hacer un vídeo de cómo mezclo una canción vuestra. Tengo pendiente un vídeo sobre una review a fondo del Previo VA273EQ y un montón de vídeos que tengo a punto de hacer que a partir de septiembre voy a empezar a colgar. Si no estás suscrito, suscríbete, dale a la campanita para que YouTube te avise cuando haga el próximo vídeo. Pues nada, hasta la próxima.